nosotros es realmente un placer, un honor estar con este invitado que vamos a presentar hoy, porque venimos tratando de hacer contacto con él hace mucho tiempo atrás y siguiéndolo. Lógicamente, cualquiera que busca una información, por ejemplo, sobre Aramumuru, sobre los tan mentados discos solares o sobre el contacto extraterrestre en Perú, se va a topar con esta persona, ¿no? O con algún artículo, con alguna investigación, con algún libro, con alguna entrevista. Y estamos hablando del gran Ricardo González. Él es un, bueno, escritor, contactado peruano, escritor, un caminante, músico. Y bueno, en realidad, yo pienso un embajador también de nuestra cultura peruana en el mundo, ¿no? Ha tenido una experiencia muy interesante con los extraterrestres, y, lógicamente, y ahora está estrenando una serie que recomendamos ver, que es justo La Nave del Tiempo, ¿no? Y es a raíz de esto que vamos a conversar y se nos hace propicio todo esto. Ustedes que están en el canal, están siempre pendientes de los viajes que hacemos a Puno y todo. Seguramente han visto uno de los últimos videos donde sale justamente un encuentro furtivo que tuvimos con Ricardo en Quilla Rumillo, ¿no? Y bueno, ahora lo tenemos aquí. Y te agradezco un montón, Ricardo. Bienvenido. Gracias, Rafael, por tus amables palabras. Realmente es un placer estar contigo en tu programa. Sé que estás haciendo una labor extraordinaria con tus investigaciones. Y bueno, disfrutemos este momento, esta charla para todo el público. Por supuesto que sí. Cuéntame, Ricardo. Yo escuché algo de tu historia hace tiempo, ¿no? Y justo escuché que como que una nave plateada, una esfera plateada. ¿Tú vivías en Pueblo Libre, en Lima? Oh. Yo he vivido en varias localidades de Lima. Yo en realidad nací en Magdalena, Ah, en en, Magdalena, en ya. Javier Prado y Juan de Aliaga. Esa es la zona donde yo nací, pero ya de muy pequeño mis padres compraron una casa en San Miguel, en la urbanización Ah, ya. Maranga. Y ahí viví hasta los 17, 18 años, cuando comparto ese avistamiento de 1988, que fue como el punto de inflexión dentro de mi experiencia de contacto. Yo lo viví en la casa de San Miguel. Ah, Y San luego Miguel. volvimos a la zona de Orrantia del Mar, más cerca de Peset y Salaberry, quienes conocen Lima. Y en Pueblo Libre prácticamente no viví mucho tiempo, estuve unos 2, 3 años, del año 99 al año 2001, que es cuando ya empecé a vivir en Oh, el exterior, primero en Estados Unidos, un tiempo en España y ahora aquí en Argentina. Pero justamente esa estancia en Pueblo Libre del 99 al 2001 coincidió ah, con la oleada OVNI que se produjo justamente desde Pueblo Libre. Fueron los primeros casos que había reportado Canal 2, Frecuencia Latina. ah. Y un detalle anecdótico que siempre lo comenta el investigador, un querido amigo Anthony Choi, es que cuando él investigó los avistamientos de esa oleada del 99 y Ajá. la localidad de Pueblo Libre, o sea, la zona de las viviendas donde más se habían producido estos avistamientos, era curiosamente donde yo vivía, ¿no? Tu Y él lo casa. dice públicamente. O sea, ahí Así, ya lo usaban de Omnipuerto. O sea, pero qué curioso, ¿no? Porque mucha gente, claro, reporta en Lima la presencia de estos objetos y justamente esta coincidencia, ¿no? Que tú ya tenías estas experiencias. Hay muchos videos tuyos antiguos, ¿no? O sea, no sé si con Rosemary Paz puede ser. Rosemary era mi mejor amiga, la quería mucho, una extraordinaria investigadora que partió, para aquellos que no la conocen, Rosemary Paz Welles es la hermana menor de Carlos y Sisto Paz, los hermanos fundadores del grupo Rama en el año 74, todos ellos hijos de un gran pesquisador como fue José Carlos Paz García Corrochano, el fundador del IPRI. Yo tuve mucha conexión con esa familia, con la Mochi, con José Carlos Paz. La Mochi incluso de cariño decía que yo era el cuarto hijo, lo decía de cariño, me parecía una barbaridad. Y nos saludamos siempre por los cumpleaños, nos Ya. llamamos por Navidad, por Año Nuevo. Y bueno, y con Rosita teníamos una extraordinaria amistad, no solo por la ufología, sino que nos encantaba la música. Ella cantaba y cantaba muy bien y ofrecía recitales en los pubs de Barranco, ¿no? Si has estado por Lima, los pubs de Barranco eran un clásico y era como muy bohemia, me encantaba, era una mujer extraordinaria. Y con ella dimos muchas entrevistas durante esta oleada OVNI en 99 y una de ellas fue con Abraham Levy, Ah, claro, claro, ahí te vi, sí. astrónomo, el hombre El del clima, programa creo que famoso, sí, ¿no? Ese programa famoso de exacto. ovnis que rompió récords de sintonía aquí en el Perú. Fue el programa, hasta donde yo estoy informado, de mayor sintonía, de mayor rating que se ha dado en la historia
del Perú. Tuve el honor de estar en ese programa, más joven, contando mis experiencias. Rosemary más como investigadora, yo hablando más desde mi perspectiva de testigo de contacto, y lo recuerdo con mucho cariño. Yo fui a ese programa porque había recibido a través de comunicaciones, aunque esto suena una fantasía, pero fue así, la advertencia de estos seres de origen extraterrestre con los que ya estaba en contacto desde la adolescencia, de que entre enero y marzo del 99 se iba a producir una oleada de observaciones y que los medios de comunicación de Perú lo iban a registrar. O sea, yo recibí esos mensajes antes de que ocurriese, y algunos periodistas como Hugo Cogorno de Frecuencia Latina los pudieron verificar. Él más tarde terminó trabajando en la BBC de Londres, lo recuerdo con mucho cariño, y bueno, eso produjo pues toda una peregrinación en los medios de comunicación de Perú, en América Televisión, Panamericana, Frecuencia Latina, en la radio. Estuve con varios periodistas, recuerdo Federico Salazar. ¿Cómo así se da esta experiencia con, digamos, no los extraterrestres, pero tú, digamos, decides también a la vez investigar otras cosas, ¿no? Como las culturas ancestrales, estos viajes a estos lugares, centros arqueológicos, porque creo que de los contactados, la gran mayoría te distingues por eso, ¿no? Por como que seguir la huella de las culturas desaparecidas. Bueno, tú lo vas a entender muy bien, creo que compartimos la misma pasión y la misma inquietud intelectual por el pasado ancestral peruano y también por su conexión con otros enigmas arqueológicos, históricos en el mundo. Pero en mi caso, buena culpa la tuvo mi abuelo, René Corpancho. René Corpancho le interesaba muchísimo la arqueología, la historia. Recuerdo que en la casa de Javier Prado, cuando nos reuníamos todos los primos, mientras mis primos jugueteaban en una casa muy grande, en jardín, etcétera, o estaban correteando pues dentro de la vivienda, yo entraba en la biblioteca que tenía mi abuelo en el primer piso, muy cerca del living. Tenía varias bibliotecas, tenía una también en el segundo piso en su oficina, pero en la de abajo tenía varios libros de arqueología, de historia, de mitos del Cusco, de Alfonsina Barrio Nuevo, y a mí me fascinaba. Vengo de una familia con mucha cultura de la lectura, de investigar. Mi padre también tenía una biblioteca importante en la casa, pero era mi abuelo René Corpancho el que tenía más libros sobre la mitología, lo ancestral del Perú. ¿Por qué? Porque la hermana de mi abuelo René Corpancho, Carmela Corpancho, estaba casada ni más ni menos que con Juan Mejía Vaca, que le decíamos tío, nuestro tío de cariño. Y Juan Mejía Vaca, para aquellas personas que nos están viendo fuera del Perú, fue el director de la Biblioteca Nacional del Perú. Fue el que publicó los más importantes autores de arqueología y de misterios del Perú, cientos de autores. Por ejemplo, el trabajo de la doctora María Scholten sobre la ruta de Viracocha lo publicó mi tío de cariño, Juan Mejía Vaca, casado con la hermana de mi abuelo. Entonces, cuando fui a la casa de Juan Mejía Vaca, siendo muy chico, la visitábamos en el distrito de San Miguel, y ver la inmensa biblioteca que tenía, más reproducciones de antiguos huacos, cerámicas del antiguo Perú, especialmente su reproducción de la cultura chavín de Huántar, a mí me produjo una gran impresión, y de allí viene un poco pues mi inclinación por esos misterios, por esa búsqueda intelectual, por comprender, de mi abuelo René Corpancho y de Juan Mejía Vaca. Claro, claro, tienes ahí y también tienes una vena artística. Bueno, realmente, Ricardo, tu periplo por todo eso. Hay algo que tú comentas que me gustó en la presentación, en el primer capítulo que vimos de la serie, donde hablas sobre la historia de la ufología peruana, y algo que has dicho en otras entrevistas, que la ufología peruana empieza, moderna, digamos, contemporánea, empieza en los años 50, y también mencionas a este grupo, ¿no? De Juana Cherbo, que no es muy mencionado, no es muy conocido, ¿no? Algo que sucede, y yo en su momento fui criticado en grupos de contacto en Lima. Si bien es cierto, mi experiencia surgió de forma independiente cuando era muy pequeño en Perú, con avistamientos, luego los mensajes que afirmo haber recibido, que me llevaron más tarde a implicarme con grupos de ufología como el IPRI, grupos de contacto como Rama, en el que participé muchos años en Lima y tengo maravillosos recuerdos, pero un sector de este círculo criticaba que yo investigara otras fuentes. Debo decirlo, a veces sucede en el contactismo que uno quiere ser como la piedra fundacional de algo, que todo empezó con uno. Y mi perspectiva es distinta. Yo creo de que todos somos
parte de una gran cadena de acontecimientos donde nadie es importante. Entonces hay que citar las fuentes. Es como decir que el contacto con los apunianos, y ese término empezó con Ricardo González. No, no, eso no es cierto. Ese término ya lo utilizaba, por ejemplo, el Grupo Rama en el año 74. Y tampoco el Grupo Rama fue el primero en utilizarlo. Ya lo empleaba Vlado Kapetanovic. Antes del Grupo Rama había dado entrevistas en medios de comunicación como el Diario Expreso, como el Diario Última Hora, incluso también en la revista Gente. Entonces hay que citar las fuentes. En el caso de Juan Acherbo y de su madre, Maruja, la dama del desierto, como le digo yo, el mérito no es mío, es de Giorgio Piacenza, un ufólogo, sociólogo peruano que tú conoces muy bien. Él rescató ese caso en los años 90, cuando hizo amistad con Juan Acherbo, y él vino y me lo compartió. Recuerdo que había grabado en un cassette una entrevista a Juan Acherbo, pero en ese momento Giorgio, y espero que no se enoje por lo que voy a decir aquí en la entrevista, no quería ocasionar polémicas al compartir el testimonio de Juan Acherbo, porque retrocedía los fenómenos de Chilca y del contactismo antes del Grupo Rama. Entonces eso quedó como en petit comité, no se habló muchísimo, hasta que yo le dije a Giorgio Piacenza, esto hay que darlo a conocer, y ofrecí una conferencia hace varios años en la Cámara de Comercio de Lima, donde hablé pues de Juan Acherbo, de Maruja, de Perret, que hoy es un famoso empresario gastronómico que también tuvo contacto directo con los extraterrestres en Paita, y muchas de estas experiencias fueron anteriores al Grupo Rama. Y a nadie le tiene que enojar, porque es parte de la historia, y gracias a otros investigadores, entre ellos tú, esta información ahora es más conocida, más abierta, y la he desarrollado también en mi programa La Nave del Tiempo a través de Gaia. Eso de los apunianos, o sea, ¿cuál es digamos, esta conexión entre lo que hemos creído que son los apus y realmente estos seres extraterrestres que vivirían, entre comillas, dentro de los apus y habrían sido de alguna forma confundidos, ¿no? Los famosos papitos. Tal vez no en todos los casos. Disculpen si escuchan ladridos de perros, pero vivo en las sierras de Córdoba, aquí en Torco, estoy en una zona rural, así que estoy rodeado de no se escucha mucho, sí, está perfecto. Vale. Hay unos cachorritos por aquí cerca que son preciosos, ¿no? Así que de pronto los van a escuchar. Los perrijos. Exactamente. Muy bien. Entonces te decía de que hay múltiples interpretaciones y fuentes en relación a los papitos, ¿no? A los apus, a los protectores de las montañas, que de hecho es un término que algunos creen ni siquiera es quechua, sino puquina, y que está asociado a la protección, como si fueran deidades, energías o conciencias, o la propia manifestación de la Pachamama a través de las montañas y de los cerros. Hay muchas interpretaciones. Sin embargo, creo de que los antiguos, cuando vieron a estos seres de aspecto humano, en el caso concreto del expediente de los años 50 en Ancash, le llamaron apunianos, de acuerdo a mi investigación, porque como surgían de los apus de las montañas, eran los apunianos, venían de allí. Independientemente que el mundo que ellos han colonizado en el sistema estelar vecino Alpha Centauri se ha llamado también Apu, tal vez en honor a una lengua ancestral humana, porque es un planeta montañoso, allí en el espacio, fuera de nuestro sistema solar. Así que son varias cosas para entender. No descarto que existan fuerzas maravillosas de la naturaleza, como los guamani, que se habla mucho, esa suerte de ángeles andinos, que se habla en las tradiciones místicas esotéricas del Cusco, por ejemplo. No descarto que eso pueda existir, desde luego, más allá de las creencias, pero estoy convencido que se ha confundido parte de esas creencias con manifestaciones de seres que viven dentro de las montañas, los ya referidos apunianos. Que otro tanto también ocurre, como sabes, Rafa, cuando uno escudriña la Biblia, que se habla de los ángeles en carros de fuego, y no siempre son seres inmateriales de luz con carita de muñeca y alas en las espaldas, sino que son verdaderos cosmonautas que se mueven en vehículos que tienen volumen, densidad, peso, y que han tenido contacto con nuestros ancestros, al menos como se escriben en muchos textos sagrados. Lo mismo ocurre con el expediente de los apunianos, seres extraterrestres que tienen bases dentro de los nevados de algunas montañas, como el Huascarán en Ancash. Wow, sí, eso realmente es información. Claro, tiene toda lógica, y bueno, ya lo hablaba, es un poco, bueno, bastante, ¿no? Bitcoin Novi, ¿no? Con toda su obra. Y bueno, así es. Bueno, quisiéramos saber también un poco sobre, yo sé que lo has contado muchas veces, pero bueno, de pronto hay alguien que no lo ha escuchado, o bueno, quiere recordarlo.
Y lógico, también me imagino esto está en un capítulo extendido en la serie, ¿no? Cómo se dan tus encuentros ya, digamos, físicos. A lo largo de estos 30 años de investigación y de contacto, o sea, no cuento las experiencias que siempre he narrado de chico, ¿no? Cuando iba a Chosica con mis padres y veía estas luces caminantes que hacían zigzags, sino yo cuento todo básicamente desde los 18, 19 años, que es cuando tenía mayor conciencia del tema y lo empecé a investigar, empecé a involucrarme en grupos, a experimentar esto desde dentro. Desde ese momento hasta el día de hoy han transcurrido unos 30 años y en ese tiempo uno puede pensar que tuve muchísimas experiencias y tampoco fue así. Pero dentro de esas pocas experiencias fueron muchas, porque afirmo haberles visto al menos en unas 8 oportunidades, solo o acompañado de otras personas. La primera vez que vi a uno de estos seres extraterrestres de aspecto humano fue el 30 de agosto de 1997. Fue en el desierto de Chilca, el mejor escenario de contacto extraterrestre, al menos para quienes vivíamos en la ciudad de Lima. Nos quedaba solo 60 kilómetros de la capital y acudíamos allí, caminábamos una distancia importante, varias horas desde la Panamericana Sur hacia el desierto, 2-3 horas nos internábamos y acampábamos y aguardábamos el momento en que estos seres decían iban a aparecer. Nos indicaban el horario exacto en que se iban a producir las manifestaciones de verificación, me refiero a avistamientos muy contundentes, y de pronto se daban las experiencias. Y no me refiero a experiencias holográficas o virtuales, como los típicos Sendra, un término acuñado por el Grupo Rama para definir una puerta interdimensional, sino que de pronto aparecían estos seres y venían caminando en medio del desierto, en medio de la nada, y lo veíamos varios testigos. Esto me pasó con el referido Antarel, un ser de aspecto nórdico, de más de 2,50 metros de estatura, que apareció vestido con una especie de enterizo de color plata, pegado al cuerpo, muy proporcionado, muy estético, y las manos y el rostro descubiertos. Ese fue el contacto del año 1997, que recuerdo claramente que él me invitaba con gestos y telepáticamente, y obviamente lleno de miedo, ¿no? Un terror inenarrable, no algo hostil que yo sintiese me pudiese lastimar, al contrario, había una sensación maravillosa al estar frente a este ser, pero tenía miedo a lo desconocido, y él con gestos y con sus pensamientos que invadían mi cabeza me hacía la invitación muy amable, con mucha calma, que lo acompañara para subir supuestamente dentro de un aparato que había visto un objeto flotando unos 40 metros del suelo, brillando con una energía como dorada, amarillenta, cerca de un cerro, más allá de la zona de los campamentos clásicos que todos conocen. Y yo no pude seguir, Rafa, estaba muy nervioso. Entonces este personaje me dice siempre mentalmente que cuando estuviese más tranquilo, más preparado para un encuentro de esa naturaleza, ellos me esperarían, me aguardarían, y entonces sí se daría ese contacto dentro de sus naves. Entonces yo volví al campamento y los que estábamos allí vimos cómo la nave, la que acabo de describir, se levantaba y se marchaba lanzando unos fogonazos impresionantes. Fue el primer contacto físico, cara a cara. Entonces tú lograste entrar en alguna otra oportunidad ya, no solamente al interior, bueno, al interior de la nave, ¿no? Y hablar ya más con estos seres también, ¿no? Sí, es difícil de aceptarlo, incluso para mí mismo, y de narrarlo ni te cuento, ¿no? Aparecer en medios de comunicación. Ahora es más sencillo porque los medios que uno puede elegir, como las redes sociales, el YouTube, pueden ser más amables, ¿vale? Porque sí, hay varios investigadores especializados, que preguntan al respecto, más especializados, y hay mayor apertura para discutir sobre estos asuntos. Pero en mi época, hablo como si tuviese 80 años, pero en mi época, yo tengo 48. En los años 90 y en la década del 2000, todo era a través de entrevistas en la televisión primordialmente. Las sigo dando cuando me invitan, pero hoy el auge de las redes sociales es impresionante. En esa época ibas a programas como Don Francisco Presenta, el show de Cristina, claro. Programas de la televisión de Perú, ¿no? Como los que estábamos comentando minutos atrás, y me hacían debatir con periodistas escépticos, me han hecho hasta
algún tipo de evaluación psicológica o debatir con algún psiquiatra para ver si yo estaba loco, si estaba mintiendo, por el simple hecho de admitir que había estado dentro de un objeto que había sido llevado a través de un campo de luz o un tubo de energía compacto, coherente, que también en el desierto de Chilca me había conducido dentro de una nave. Esto fue el 24 de febrero del 2001. Y una experiencia semejante ocurrió el 27 de agosto, 26, 27 de agosto del año 2012, en la zona de Sunflat, en Mount Shasta. Ese fin de semana me había encontrado allí en California y también se dio un contacto programado con el mismo ser, con Antarel, y en ambas experiencias las informaciones fueron distintas, pero la mecánica fue bastante semejante, de aparecer en un lugar muy iluminado, la luz salía a todas partes, un ambiente circular como minimalista, y en donde ellos habían elegido ese tipo de experiencia para proteger la información, el conocimiento, lo que me iban a transmitir de cualquier tipo de interferencia o de contexto no adecuado para este diálogo. Y esas informaciones, que uno puede decir, ¿qué prueba tienes? Ninguna. ¿Tienes una fotografía dentro de la nave para subirla a Instagram? No, eso no sucede. Yo no tengo una prueba de eso. Es solo mi testimonio. Sin embargo, la información que estos seres me transmitieron en esos intensos contactos físicos se ha cumplido. Se ha cumplido. De hecho, en ese contacto del 2001, en Chilca, donde estuve dentro de esta nave, ellos me habían hablado que entre el 2 y el 12 de septiembre de ese año iba a ocurrir algo terrible en la ciudad de Nueva York y que llevaría a Estados Unidos a un conflicto sostenido, muy complicado militarmente con Medio Oriente. Y la experiencia había ocurrido en febrero y estaban hablando de septiembre, o sea, varios meses por delante. Yo viajé a los Estados Unidos, di conferencias al respecto, aparecí en medios de comunicación, incluyendo Univisión Radio, y cuando sucedió el incidente del 11S, yo quedé perplejo, dije, esto es lo que quisieron decir los extraterrestres, ¿no? Eso fue increíble. Supongo por ahí viene el nombre, ¿no? De la serie, ¿no? La nave del tiempo. O sea, en realidad estos seres, según lo que tú afirmas, ¿no? Son viajeros del tiempo, ¿no? Y esto, bueno, creo que esta es una hipótesis que hasta incluso creo que los más escépticos están contemplando con mayor benevolencia, ¿no? Pero bueno, tú esto lo afirmabas mucho antes, ¿no? Si deseas, podrías comentarnos algo de esto, o sea, ¿cómo es esto que son viajeros del tiempo? Lo más inquietante es que algunos de estos seres, entre comillas, extraterrestres, no son extraterrestres. No digo que sea el caso de todos los que hemos conocido, pero hay un grupo de ellos que refiere el caso de los apunianos que estamos dialogando, son descendientes nuestros. A ver, lo vuelvo a repetir, que un porcentaje de estos seres son descendientes de humanos que viajaron al espacio y colonizaron Alpha Centauri. Esta información yo la sospechaba desde ese contacto del 2001, cuando Antarel me habló de un proyecto militar de la Armada Naval Norteamericana, el proyecto Longshot. Sí, yo no lo publiqué en el informe original, pero me generó una duda porque sentí una familiaridad con estos seres, sentía que estaban más implicados con la especie humana de lo que uno podría imaginar, y fue recién a partir del año 2015 cuando aparece Ivica, una entidad femenina, que explica este proyecto espacial secreto que llamamos el Arca, anunciándome que dentro de un año los científicos más importantes de la Tierra iban a hablar al respecto. Te puedes imaginar que cuando yo conté todo lo que me había sucedido en Ancash, en los Andes, el contacto con estos seres, del programa espacial secreto, que los humanos nos vamos hacia Alpha Centauro y que algunos de nuestros descendientes vuelven a nuestra línea de tiempo pasado para advertirnos, Ricardo González se terminó de volver loco, esto es un delirio, es ciencia ficción, se inspiró en la película Interstellar, o sea, dijeron un montón de locuras, pero yo entiendo el escepticismo. Sin embargo, cuando el 12 de abril del 2016, cuando se cumplía un año exacto de la advertencia de Ivica, que estaba publicado en un libro, estaba en varios congresos y en informes, y se cumplió el año exacto, 12 de abril de 2016, Stephen Hawking aparece en Nueva York, como las películas de ciencia ficción, para dar un mensaje a la humanidad, que solo teníamos 100 años para tomar decisiones y mudarnos a Alpha Centauri, y que iba a investigar Alpha Centauri a través de la tecnología de las nanosondas. Fue increíble, hasta los mayores detractores de mi testimonio de contacto tuvieron que admitir que era una
extraordinaria casualidad, que no lo era, en realidad se trataba de un mensaje de esta mujer extraterrestre. Y es la hipótesis de que algunos de estos seres podrían ser nuestros descendientes, moviéndose a través del tiempo, algo que nuestra física contempla como imposible, pero que ellos de alguna forma lograron. Wow, no, realmente esta información, claro, ustedes pueden ampliarla un poco más, lógicamente, en la serie y también en tus libros, pero es algo realmente súper intrigante, súper interesante. Quisiera seguir avanzando un poco porque hay muchas preguntas que te quiero hacer y por lo menos para tener alguna de ellas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este personaje, ¿no? Antarel y también sobre Oxal, o sea, entonces estos dos seres no serían, claro, no serían, entre comillas, parientes, ¿no? Son como que seres diferentes. No. Tú no has tenido contacto con Oxal también. ¿Existe también Oxal? ¿Contemplas? ¿Cómo es esto? Sin ninguna duda existe Oxal. Hay muchos testimonios de contacto con esa entidad. Pero no es con el que tú te comunicas, digamos. En mi juventud, en Perú, en algún momento tuve una experiencia no física con Oxal y hemos recibido comunicaciones que han sido verificadas a través de avistamientos con testigos, todo esto coordinado con el referido Oxal, que es un ser procedente de una civilización emplazada en Orión, pero esta civilización tiene bases en nuestro sistema solar, particularmente en una de las lunas de Júpiter, en realidad en varias lunas de Júpiter, entre ellas Ganímedes. Ese contacto se dio a conocer con Sixto Paz, cuando recibió una comunicación de Oxal el 22 de enero del año 74, en su casa en Barranco. Ahora ya no existe más esa casa, se construyó un edificio, pero fue la sede del IPRI, esta institución de los años 50 que fundó su padre, el ya mencionado José Carlos Paz García Corrochano. Pero por supuesto que Oxal existe, pero es otro linaje, es otra historia. Otro propósito, digamos, que tiene, o sea, digamos que hay varias razas, ¿no? Me es difícil procesar esto, Ricardo, también porque la verdad es que hay muchos testimonios y fuera del tema de los contactados, ¿no? O sea, hay mucha gente, camioneros han estado cambiando una llanta y se les ha parecido, qué sé yo, un extraterrestre con cara de gato o un extraterrestre con medio robot. Entonces hay miles de casos. Hay muchas formas de entender esas variaciones. Por un lado, porque estaríamos siendo visitados por diferentes civilizaciones, grupos operando en nuestra realidad, que tienen distintas apariencias, distintas agendas y distintas intenciones. También hay un hecho traumático, que cuando uno vive estas experiencias, puede proyectar cosas que no vio. De pronto apareció un ser, pero no es que tenía cara de gato o de felino, sino que uno proyectó algo de su subconsciente en lo que observó. Hay un estudio muy interesante que se hizo justamente a raíz del incidente de las Torres Gemelas, en donde varios psicólogos entrevistaron a los que habían sobrevivido, ¿no? Y habían bajado corriendo el edificio, se estaba desmoronando, una barbaridad, todos lo recordamos. Y estos testigos decían, bajé corriendo, había, no sé, un camión de bomberos, una bomba, decimos aquí en Argentina, ¿no? Una bomba, ¿no? Un camión de bomberos. Otro describió como una especie de kiosco, otro una casilla de teléfonos en la esquina, que salieron corriendo y esquivaron todo eso. Bueno, y en realidad, cuando analizan los planos, analizan las imágenes y las cámaras y todo, no había nada de eso. No había nada de eso. O sea, y no puedes decirles de que no ocurrió lo de las Torres Gemelas, que no se cayeron las Twin Towers, cayeron, pero como es un hecho intenso, traumático, el cerebro, ¿no? Tu psique, tu subconsciente, como lo quieras denominar, coloca objetos de tu información preliminar y los mezcla ante un hecho traumático. Y eso también pasa, objetos que no estaban allí, pero que contaminan la escena de la experiencia. Y eso pasa mucho en el contacto extraterrestre porque es un hecho traumático y genera distorsiones. Y esto ha llevado a que algunos estudiosos, entre ellos Jacques Vallée en los años 60, postulase la teoría de que tal vez no ocurrieron contactos extraterrestres y que una inteligencia desconocida, interdimensional, va mutando. Exacto. Algo de eso hay, pero poner todos los casos de contacto en ese corset ajustado de teoría alucinatoria, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay casos y casos y que hay que examinarlos. Así que Oxal, volviendo a tu pregunta, existe, en mi opinión, es un ser vinculado con esa historia de Orión y de Ganímedes. Antarel y Vika tienen que ver con otra historia vinculado con el expediente Alpha Centauri,
pero varios de estos grupos se han organizado y se han presentado de forma conjunta, como ocurrió con el Ah, Grupo Rama en el Perú. Sin ajá. embargo, estos mismos seres, antes del año 74, ya venían operando con sus propias agendas. Es el caso de Vlado Kapetanovic en los años 60, en Ancash, o el de la referida Maruja de Acherbo, en el desierto de Chilca, 2, 3 años antes del inicio del Grupo Rama, ya está haciendo ecografías en Papaleón, 3 en Chilca, ¿no? Así es. Y un grupo importante de gente que incluso al día de hoy hasta sigue medio anónima, ¿no? No se conocen mucho sus cosas o no Así es. quieren hablar, pero han tenido contacto. Y a veces uno piensa, bueno, uno tiene que ser de determinada forma, vegetariano, meditar mucho para tener estos contactos. Y, ojo, no digo que esté mal, pero a veces le ha pasado a gente que, entre comillas, no ha tenido esa preparación que a veces tiende a ser hasta obligatoria, ¿no? Dentro de algunos grupos, ¿no? Yo personalmente, ya que lo refieres, yo considero que existen protocolos de contacto para mantener una preparación basada en un equilibrio físico, mental y espiritual. Creo en eso, pero ya Claro. decir de que funciona como un abracadabra para tener contacto con extraterrestres y que si no haces ayunos en el desierto o en las montañas, o te vuelves vegetariano, si no sigues pues esas reglas estrictas no vas a tener contacto. Con todo respeto, eso me parece una exageración que roza lo sectario, ¿no? Yo, Eh, ajá. eh, Yo no sé yo si, realmente me sí. mantengo, ahora con los años que han transcurrido, yo pasé por eso, son preparaciones maravillosas, pero no es que funcione, insisto, como un abracadabra para que Claro. aparezcan los extraterrestres. Si lo haces como una disciplina de preparación personal, interior, llevar una dieta sana, enhorabuena. Pero estos seres no Sí. se van a manifestar por la música que escuches o que dejes de escuchar, o cómo te vistas, o lo que comas o lo que dejes de comer. Hay otras variables más importantes que creo que reposan en los paradigmas y en la mente. Bueno, hace poco hablé con, bueno, que en paz descanse Kashi, y justo él me contaba, yo no sé si será cierto, pero nos contaba algo así, ¿no? Que te lo comparto, ¿no? Tal cual me lo dijo y me sorprendió, que hasta hay extraterrestres que incluso han bajado a pueblos, ¿no? Esos papitos, ¿no? Que estábamos hablando, y que a veces la gente muy humildemente les entrega un caldo de cabeza de cordero, un caldo de cordero, y los extraterrestres, por no ofender al pueblo, lo han tomado, lo han comido, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es verdad o no, pero me pareció bastante, bastante sorprendente. Puede haber ocurrido, como también el Entonces, testigo vio claro, al extraterrestre tomarse el caldo de gallina, camuflado como humano, y en realidad el extraterrestre estaba mudo sin comer nada, y fue un holograma que puso en la mente de la persona para que claro. se sienta tranquila. Pero O lo sea, que ellos decían pueden hacer ellos, cualquier cosa, ¿no? claro, claro, pero lo que decían ellos era que a veces rechazar este tipo de actos pueden provocar más dolor, ¿no? Que a la gente que te está ofreciendo con todo su cariño algo, ¿no? Más lo llevaba por ahí, ¿no? Entonces, ser un poco flexibles en ese aspecto. Pero bueno, hablaste de Jacques Vallée, se me va a caer el link, de repente podemos hablarlo en el otro, pero te voy haciendo la pregunta. ¿Has tenido oportunidad de comentar este caso, de conversar con Jacques Vallée? Jacques Vallée, creo que todos lo sabemos, es como que el top, top, top de la ufología, del Colegio Invisible, no sé, es una persona muy influyente en el pensamiento del ser humano, ¿no? Y lógicamente vinculado al tema ovni. Y no solo por Paola Harris, quien es una gran amiga tuya y ha participado de algunas experiencias contigo, sino me interesaría saber esta experiencia con Jacques Vallée. En mi juventud, al adentrarme en estos temas de contacto, de ufología, obviamente procuré investigar y devoré muchos estudios y libros de autores como J. Allen Hynek o Jacques Vallée, que son los padres de la ufología racional, por decirlo así. Estamos hablando de dos científicos muy importantes, en el caso del doctor Hynek en los Estados Unidos y del doctor Vallée de origen francés, que empezó investigando el fenómeno ovni cuando vio que estaban ocultando evidencias en un observatorio en Francia vinculadas a los no identificados. Ya Vallée se hizo muy célebre con su teoría del libro Pasaporte Magonia, que ya sigue un poco la estela de Carl Gustav Jung, ¿no? Sobre el tratado de cosas extrañas que se ven en los cielos, ya publicado a fines de los años 50. Había muchas tesis antes de Vallée que ya hablaba de esa teoría interdimensional, alucinatoria, del comportamiento absurdo de los ovnis y de las inteligencias asociadas a los ovnis, si realmente había algo que estaba jugando con nosotros, y nos hacía ver de pronto pues apariciones marianas, el Yeti, el genio de la lámpara o un extraterrestre. Eso yo lo leí en su momento. Oh, Y por lo que había vivido me parecía que estos estudiosos, a quienes respeto y admiro tanto, estaban viendo con un sesgo científico solo una parte de las evidencias.
Sin embargo, estos últimos años, como sabrás, estas hipótesis han vuelto otra vez con fuerza a través de nuevos estudios, nuevas publicaciones. Entre ellas recuerdo el caso de José Antonio Caravaca, que es un gran investigador español, con su libro La distorsión, que he tenido la oportunidad de leerlo, y sigo un poco esa estela. 50.000 casos, está analizando ahora, ha sacado la segunda parte. 50.000 casos o 30.000, una barbaridad. Es fantástico todo el trabajo que están haciendo estos ufólogos de la actualidad, pero eso explica todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre, obviamente que no. Es más, yo he tenido la oportunidad de hablar con Jacques Vallée, y Jacques Vallée considera que los contactados, me incluyo, no estamos mintiendo en relación a lo que nos sucedió. No estamos mintiendo en relación a lo que nos sucedió. Y examinar el comportamiento absurdo del fenómeno ovni, sean 50.000, 100.000 o 1.000.000 de casos, no quiere decir que tengas necesariamente la razón, porque muchos de esos casos también pueden tener otro tipo de explicaciones para comprender lo absurdo del fenómeno ovni, más aún cuando estos seres, me refiero a la hipótesis no humana del fenómeno ovni, tienen la capacidad de adaptarse, de interactuar con los testigos, y hay que ver también de que estos seres generan como un teatro de operaciones, son como una especie de mandraques cósmicos, le llamó en su día Jacques Vallée. Yo he examinado todos esos estudios, desde los preliminares que se publicaron en los 50, en los 60, los últimos que se están publicando, por ejemplo, en España con Miguel Pedrero, que es otro extraordinario investigador, el citado Caravaca, etcétera, y quienes hemos vivido este fenómeno desde dentro, y hemos investigado también otros casos semejantes, estamos convencidos de lo que yo llamo la hipótesis múltiple. Hay hologramas, hay alucinaciones, hay algo que puede jugar con nosotros, pero también hay contactos extraterrestres. Decir que las filmaciones, las fotografías de estos objetos, ecos de radar, objetos que se mueven a velocidades hipersónicas, que han dejado evidencias físicas, que han sido llevadas al laboratorio, que todo eso es parte, pues, de un holograma alucinatorio que está jugando con nuestra psique, esa explicación es aún más absurda y rocambolesca que la propia existencia del fenómeno, ¿no? Pero, bueno, a veces, creo yo, interpretamos ciertos casos bajo nuestra perspectiva, información preliminar. Y eso no solo le pasa a los ufólogos y a los científicos, sino también a los contactados, ¿no? Hay que abrirse a todas las posibilidades. Claro. Por eso estamos enfrentando un contacto de fuente múltiple. No podemos poner todo en el mismo saco. O sea, por más que tratemos de insistir en ello, este fenómeno siempre te deja en ridículo. Además de que todas estas cosas que se están publicando ahora, lo digo con el mayor de los respetos a estas hipótesis, que me parecen muy interesantes y que buena parte de verdad tienen, pero no toda, en mi opinión, ya las leímos pues hace décadas, o sea, y se está como arando sobre lo mismo, ¿no? Entiendo entonces, Ricardo, que Jacques Vallée entonces le pareció interesante tu experiencia y le da su crédito también, ¿no? Porque yo he visto o sea, has estado con él, y eso no es poca cosa, ¿no? Porque creo que mucha gente, incluso dentro de la comunidad, no solo científica, escéptica, respetan bastante a Jacques Vallée, y bueno, que de alguna manera voltee y vea tu caso, converse contigo y todo, de alguna forma también bueno, no sé si te avala, pero no necesitas eso, pero... Jacques Vallée no avala a nadie. Claro. Y él habló conmigo a través de Paola Harris, porque Paola tuvo un contacto con nosotros en el 2014, repitió otro en el 2015 en Monte Shasta, vio a Antarel, y ella es muy amiga de Jacques Vallée. Como tú sabes, Paola Harris fue la asistente de campo. Jaime lo conoció pues hace muchos años, tiene mucha amistad con ellos. De hecho, han publicado un libro juntos, Paola Harris con Jacques Vallée, para que sepas Trinity, de confianza que tienen entre ellos. Y Paola le ha asistido. Jack, yo vi a un ser de más de 2 metros de estatura en Monte Shasta, éramos casi 12 testigos, con personas muy sensatas, no fue una alucinación, y Jacques Vallée le cree a Paola, como me cree a mí lo que afirmo haber vivido. Pero si le preguntas, ¿tú crees que Antarel viene de Alpha Centauri y todo lo que le dijo a Ricardo es cierto? No, ya eso yo no lo sé. Claro, pero hay es un interés y es muy positivo. Yo digo porque, bueno, estuvo con el caso de Testigo de Otro Mundo, esta gran película y todo. Entonces son, digamos que,
da cierto tipo, a mí, ¿no? Me gustó verlo ahí conversando contigo, la verdad. Bueno, Lo que sucede es que muchas veces, y a mí me ocurrió en mi juventud, cuando tienes estos contactos, vienen los investigadores y escriben sobre ti, te analizan como si fueses un bicho raro, hacen documentales y películas sobre ti e interpretan qué te pasó. O sea, ya tu opinión, ok, tus ok, ok. impresiones, como de hecho yo lo conocí a Oscar Pérez en un congreso de ufología en Porto Alegre y hablé bastante con él. Eh, yo tomé la decisión, y hablo de mi caso, de que no escriban por mí, que no me analicen a mí o hagan documentales de lo que creen que fue lo que me pasó. Yo Claro. decidí investigar mi propio caso, darlo a conocer desde mi propia perspectiva, equivocado o no, pero quería entender por mí mismo lo que me sucedió. Sé que algunas personas en la ufología buscan el aval de los referentes, ¿no? Ujú. Si Paola Harris habló bien de mí, si Jacques Vallée de alguna manera avala mi contacto, que no es este el caso ni el mío ni el de nadie, él no avala a nadie, o de Juanjo Benítez a nivel de habla hispana, o Fabio Serpa, mis queridos Ah, claro. amigos, cuando Fabio ya partió. Yo afortunadamente no necesito ni necesitaré que nadie avale mi caso. Yo sé lo que viví, lo he difundido, lo he compartido. Puedo dar fe que importantes ufólogos, científicos, que son considerados pues la referencia, Ya. eh, en privado, sin grabadora en la mesa, tomándose un café, te admiten cosas que no las ponen ni siquiera en sus libros, como si fuese una contradicción. Y también te puedo decir que varios de ellos fueron y siguen siendo parte de servicios de inteligencia. Uh, Tengo pruebas contundentes de eso, ¿se entiende? sí, sí, Pero sí. no tiene sentido divulgarlas porque voy a comprometer a personas que yo quiero mucho. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Esto de la mano roja nos dejaste intrigados. Hace poco hemos publicado un video, nos encontramos en Quillarrumillo y tú me hablabas de un petrolífero en Aramumuru. Yo la verdad estaba medio distraído y luego ya lo entendí, lo vi y lo hemos puesto en el video. Hemos reactualizado esa entrevista que nos diste casualmente, no guiados por una fuerza misteriosa ahí que nos encontramos. Bueno, lo he reactualizado, lo he colocado ahí y tú nos dices al final que, bueno, más adelante podrías comentar algo más sobre lo de la mano roja, la hermandad creo de la mano roja, no recuerdo bien, pero ¿se puede ya comentar algo más o todavía no? No, claro que sí. Lo Ya, que sucede es que estamos en una investigación en curso que ha tomado muchos años. Tú imagínate, a mitad de los años 90, nosotros ya habíamos conocido la puerta de Ayumarca, ahora le llaman la puerta de Huilcauta, y habíamos viajado al lugar y habíamos visto los petrolifos, pero no los habíamos fotografiado adecuadamente. En esa época las cámaras no tenían esta sensibilidad y realmente admito que no le dábamos mucha importancia a las imágenes como le damos ahora, solo queríamos experimentar, pesquisar, recorrer, aunque algunas fotografías tenemos de los viajes de los 90 a la puerta de Ayumarca. Sé que ahora, producto de los documentales como Alienígenas Ancestrales, este lugar es famoso ahora a nivel mundial y mucha gente va a investigar, pero solo se quedan en la puerta, ¿no? Y luego claro. se marchan. Son pocos los investigadores, como en tu caso, como Renato Longato de Ah, Estados Renato Unidos, Alongato, un saludo. claro, que recorren el lugar y toman fotografías y ponen en evidencia otras anomalías que algunos de nosotros, como digo, ya habíamos observado en los años 90. Como el Este es el Intihuatana, contexto. que tú descubriste, pues ahí. El Intihuatana lo descubrimos en 1998 con Elar Pastor, siguiendo unas coordenadas, Oh, que está justamente sobre la roca, la puerta de Ayumarca, y detrás de la puerta de Ayumarca también hay unos hoyos que algunos le llaman tancanas, que oh, son rituales para poner plantas sagradas, ingerirlas, consumirlas y generar estados no ordinarios de la conciencia. Eso lo vamos a ándale. encontrar desde Ancash al Titicaca, incluso aquí en Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco, ¿no? Hay Interesante, una mira. conferencia que yo he publicado recientemente en mi canal oficial de YouTube que se llama Los Misterios del Perú y el Uritorco, ahí lo van a comprender muy bien. Oh, Entonces, yendo al caso de la Hermandad de la Mano Roja, ese término fue utilizado en los años 50 por el explorador y antropólogo norteamericano George Hunt Williamson, uno de los 6 testigos del contacto físico extraterrestre que habría tenido en 1952 George Adamski en Desert Center, en California. Solo de que
Williamson se metió un poco con grupos de contacto de Arizona, se mezcló con Dorothy Martin, una contactada controvertida, que se hizo llamar Sister Tidra, hermana Tidra. Williamson se hizo llamar hermano Philly, brother Philly. Vinieron al Perú en los años 50, buscando pues los lugares de contacto de la Hermandad de la Mano Roja, es decir, como una especie de linaje chamánico de personas conectadas con otras realidades que proviene de Asia Central, aunque él no lo desarrolló mucho en este aspecto, pero lo investigaba. Empezó investigando los sitios Hopi en Estados Unidos, esto es muy amplio, ¿no? Pero en resumen, llegaron al Perú y vivieron en Perú. Entonces, en los años 50 fueron a lugares como Marcahuasi o incluso el Muro de Pucharo, que se hizo muy célebre en el contactismo peruano por el Grupo Rama, cuando hicieron sus primeras expediciones en 1989, en 1990. Sin embargo, fue George Hunt Williamson quien ya había hecho esta expedición en los años 50. Años 50. Increíble. Y él lo comenta. Bueno, yo tengo manuscritos, información, hasta dibujos de él, de puño y letra, y sus comentarios de lo que vio en el Muro de Pucharo. Todo esto tiene que ver con el enigma de la Hermandad de la Mano Roja, que de acuerdo a varios mensajes son como misiones secundarias de un plan cósmico mayor guiado por extraterrestres, y estamos trabajando en una publicación de mayor información al respecto. Pero esto empezó en la antigua, a ver, de repente ponemos una foto que está en tu Face, que la pusimos por ahí, donde se pueden ver, tú has recorrido el mundo, como dices en el documental, pues 50, 100 veces, ¿no? Entonces has tenido oportunidad de ir a algunos sitios interesantes y has encontrado las pinturas rupestres de lo que decimos acá los sogtas, ¿no? O sea, estos hombres de 6 dedos, ¿no? De 6 dedos, lo cual me parece súper, disculpan la palabra, pero súper loco, ¿no? O sea, qué interesante realmente ver esas imágenes. Quienes nacían con 6 dedos, con este tema de la polidactilia, eran descendientes de los dioses, y se creía que quienes tenían 6 dedos, no digo que todas las, no sé, si una persona de pronto está viendo este vídeo y tiene 6 dedos, no quiere decir que va a abrir una puerta dimensional, cuidado, ¿no? Pero sí se esa creía, creencia, digamos, esa idea. Claro, en clanes y grupos chamánicos, que quien nacía con 6 dedos tenía el linaje de los dioses, y si esta persona demostraba, más allá de tener 6 dedos en la mano o en los pies, una sensibilidad psíquica, extrasensorial, paranormal, para conectar con lugares de poder de la Tierra, la utilizaban para que pueda identificar un lugar sagrado, lo que llamaríamos Huaca en quechua en el Perú, y para que no se olvide el lugar, dejaban una pintura, un arte rupestre o un petroglifo, como el que se encuentra detrás de la puerta de Ayumarca, ¿no? Entonces hemos encontrado este tipo de distinciones de marcas en varias partes del mundo. Increíble. Hoy por hoy son lugares de contacto muy famosos, por ejemplo Roswell, ¿no? Muy cerca de Roswell está también esta huella de los 6 dedos y de las tribus que, en Three Rivers, por ejemplo, ¿no? Donde se han producido contactos, avistamientos desde antes de Roswell. Wow, esa es una investigación, yo creo que, claro, ya arqueológica, ¿no? Histórica, muy importante también, que estás aportando cosas nuevas, ¿no? O bueno, estaba ahí, pero esa relación que estás haciendo es muy valiosa, Ricardo, y bueno, mucho de lo que haces realmente está como para revisarlo. Ya digo, tienes como 30 libros más o menos, ¿no? ¿Cuántos libros tienes? He escrito y tengo un proyecto, más de 30 libros, pero de momento 21 de ellos han visto la luz, ¿no? 21, hay otros textos que están en manuscrito, pero todavía no han sido publicados. Pero y publicados, son novedosas siempre, ¿no? Son como aristas diferentes, no son repetitivos, ¿no? Siempre abordas un tema nuevo. He escrito sobre diferentes temas, no solo sobre el contacto extraterrestre, también he escrito, por ejemplo, sobre lugares de contacto, he escrito sobre Benjamín Solari Parravicini, sobre las expediciones de Nicolás Roerich, he escrito sobre varios temas. Incluso también le he dedicado 3 libros al enigma del Uritorco y de las manifestaciones de luces, que es muy diferente a lo que hemos vivido en el Perú, pero es un fenómeno extraordinario, y también le he dedicado varias páginas a ese misterio. ¿Qué opinas tú de la foto del extraterrestre de la revista Oiga? Bueno, ahí es un tema muy amplio. Yo he publicado un artículo en mi website y también lo he ampliado en mi libro Lugares de Contacto. Lo que sucede es que el grupo Rama acudía habitualmente a Marcahuasi, como lo había hecho ya en los años 50 Hunt Williamson, y especialmente el gran investigador peruano Masón.
Daniel Russo. Yo fui muy amigo de su hijo Daniel Jr. Y allí se daban fenómenos auténticos de avistamientos, contactos, seres altos y todo. Pero ¿qué sucede? En esa década de los años 80 se había producido el reporte de seres altos que se habían visto en la zona de Marcahuasi, y de pronto se logra esta fotografía que aparentemente corresponde a un arquitecto que estaba en el campamento y sale distorsionado por el efecto de contraluz y la perspectiva de abajo hacia arriba. Ese arquitecto es amigo de una persona conocida nuestra en Lima, y yo conocía parte de esta historia. Lamentablemente, el negativo de la foto, lo que puede probar la versión, no existe, no existe. Y no sabemos si esto se perdió en los archivos de la desaparecida revista Oiga, pero yo tomaría con pinzas la afirmación de que ese ser con la mano levantada podría ser una entidad extraterrestre. Todos, en un primer momento, y me incluyo, tomamos con mucha atención esa imagen que sigue siendo un misterio. Es impactante, ¿no? Es una portada, pero de película, ¿no? Yo la he presentado al margen en mi juventud, buenísima, en muchas conferencias, es extraordinaria y sigue siendo un enigma porque, a ver, cuando se hace el estudio de la imagen, probablemente sea este arquitecto limeño, ¿no? Que fue distorsionado por la contraluz y la foto y etcétera, pero valga la redundancia, la roca, la altura del ser, que tendría como 2 metros aproximadamente. Él dice que estaba con un suéter y un jean, y tú lo ves allí y parece que estuviese con un mameluco pegado, una cosa muy típica de los contactos extraterrestres. Y a esto hay que añadir que una testigo de contacto, Claudine Baresi, había tenido una experiencia con un ser de características similares en los años 60, si mal no recuerdo. Yo hablé con ella, y en ese entonces, cuando se publica el primer libro de Sixto Paz, Los guías extraterrestres, se le encarga a Claudine Baresi que haga la tapa del libro. Y en la tapa del libro ella se inspira, ¿no?, en su propia experiencia de los años 60, y toma la actitud de la fotografía célebre de Marcahuasi, donde está o el arquitecto o quien sea levantando la mano para recrear a Mardos, una entidad que realmente existe y que muchos han tenido contacto, ¿no? Entonces esto complicó más el tema porque Claudine tuvo un contacto auténtico en los años 60, yo lo hablé con ella. Además, tomó la fotografía de Oiga, sea lo que sea la explicación, como una inspiración para hacer el dibujo de la tapa de Los guías extraterrestres, la ópera prima de Sixto Paz, ¿no? Entonces todo esto ha generado pues una gran discusión, y cuando hay tanta duda yo prefiero ser prudente, y fue la decisión que yo tomé al respecto cuando escribí ese artículo lo más objetivo posible sobre esa imagen, ¿no? Lo pueden leer en mi libro Lugares de Contacto. Bueno, el doctor Choi, ¿no?, que es un gran amigo nuestro, también nos comentaba de esta posibilidad. Creo que es claro, él comentaba esto, ¿no?, que podría tener otra explicación, no la que conocíamos, que era pues un extraterrestre. Bueno, de hecho, cuando Anthony mostró este episodio, uno de los primeros programas cuando él lo habló, fue con nosotros. Yo estaba en los estudios de radioprogramas. Tú estabas ahí, claro. Y de hecho, Anthony yo lo aprecio mucho, pero Anthony es bien picante, y él me quiso hacer pisar un palito. Me decía, tú dices que el ser de Marcahuasi es un extraterrestre, ¿no?, en vivo. Y yo le digo, Anthony, yo no estoy diciendo eso ahora mismo. Yo sabía lo que había detrás de la imagen, porque esto era voz populi entre los grupos de investigación. De hecho, Juanjo Benítez también había investigado este caso y lo ha publicado en un libro, ¿no? Entonces le digo a Anthony, no me hagas esto en vivo. Ambos sabemos de que es una imagen polémica, y se lo aclaro en la entrevista, ¿no? Sí, pero ese es el estilo de Anthony, ¿no? Yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, y le gusta jugar con la polémica. Claro, ahí dejamos de repente el link para que, de muchas cosas, lo que hemos hablado, vamos a poner ahí los links o algunas tarjetas para que puedan, ¿no?, extender un poco esta entrevista. Te quería preguntar eso porque también hace poco estuve revisando algunos artículos de la época, ¿no? Y incluso fueron periodistas en esa época a tratar de hacer la prueba con lo de la foto y no les salía igual, ¿no? Entonces fue una cosa bastante polémica, ¿no? No puedes colocarte en los extremos, pero hasta que no tengas una información fehaciente. Yo tengo la duda, la mantengo, yo tengo la duda, y para mí es un expediente que tengo cerrado por esa duda. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por haberte tomado este tiempo de conversar aquí con
con nosotros. Yo sé que mucha gente de la que ve nuestros videos te sigue, te conoce y también le damos la oportunidad de que se enteren que estás con una serie en Gaia que se llama La Nave del Tiempo. Ya está disponible, no sé si los primeros cuantos episodios, bueno, depende cuándo nos están viendo ustedes, y para que hagas la invitación, querido Ricardo, para darle seguimiento a esta serie y lógico a tu página ricardogonzalez.com, Legado Cósmico y bueno, todo ello. Yo quiero agradecer mucho a la gente por el apoyo que le ha brindado a esta serie, luego de haber participado de 3 temporadas en Cosmic Disclosure con Emery Smith. La 4ª temporada se transformó pues en nuestra propia serie en Gaia. Gaia me ha dado todas las facilidades para compartir mis investigaciones, mi testimonio de contacto con total libertad, eso lo tengo que decir, eso me encantó por parte de este medio norteamericano. Son 2 episodios y ya en su primera semana de lanzamiento, en la plataforma de español de Gaia, somos la serie más vista ahora mismo, ¿no? Estamos del top 10, estamos número 1. Wow. Y a empezar así con el pie derecho, pues nos pone muy contento, más aún cuando se tratan de temas vinculados con el contacto, la investigación, y no tanto con la New Age, la nueva era, que convoca muchísimo por las creencias y todo eso, ¿no? Y pensamiento mágico. El pensamiento mágico, del que tú eres, ¿no?, muy crítico, por cierto. Sí. Siempre nos recomiendas pensar y poner a duda todo, ¿no? ¿no? Sí, creo que los años no pasan en vano, que hayas vivido experiencias de contacto extraterrestre, que se hayan recibido informaciones que pueden lindar con la fantasía para algunos escépticos, no quiere decir que renuncies al ejercicio de pensar, ¿no? Y yo me he vuelto muy crítico del dejar de analizar las cosas, porque incluso dentro de los grupos más místicos, más New Age, dicen cosas como que, hermano, no pienses que no entre la mente, porque si no, no vas a vivir la experiencia. O sea, es como anular también la capacidad de discernimiento de los seres humanos, ¿no? Es cierto que las experiencias más maravillosas ocurren en el corazón, en la conexión espiritual con estos lugares de poder, con estas otras realidades, pero cuando dejas todo exclusivamente a esto es verdad porque resueno, es un acto de fe. Y bueno, es muy difícil parar esto, detenerlo, porque muchas personas buscan respuestas, buscan gurús, buscan representantes de lo paranormal, del contactismo, y yo he tratado de alejarme de esa figura y promover a que la gente piense. Y Gaia me lo ha permitido. Mirá que Gaia tiene todo tipo de contenidos, ¿okay? No quiero entrar en ninguna polémica. Tiene todo tipo de contenidos, pero que me den el espacio para que yo promueva la investigación y el discernimiento dentro de lo controvertido que es el contacto, y estoy muy agradecido, ¿no? ¿Y estoy remando contra la corriente, pero lo seguiré haciendo. Sí, porque te he escuchado en otras entrevistas que también haces referencia un poco a todo este fenómeno del gran contactismo que hay actualmente. O sea, hay un número muy grande de gente que está pasando por experiencias, quién sabe, reales y todo, pero también se siente como que hay gente que no aporta muchas evidencias de sus contactos, podrían ser también mentalismo y todo. Entonces siempre es bueno escuchar, ¿no?, lo que tú nos tienes que decir, y bueno, y recordar que tú tienes pues digamos, un testimonio de vida de muchos años, muchas entrevistas, muchas evidencias que has presentado, investigaciones muy interesantes, y bueno, ha sido para mí un honor conversar contigo. Tal vez si nos comentas un poquito tu película, ¿cuándo sale la de Bob Freeman? Oh, sí. un documental, bueno, película, no sé cómo es. ¿Cuándo sale? ¿Dónde la podemos ver? ¿Cómo es? No puedo revelar por ahora. Todavía no sale. Porque están en plenas negociaciones. La película ya está lista, ya está editada. Se filmó en el 2019, tanto los Andes peruanos y también una filmación en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Y hubo algunos cambios con la plataforma de distribución. Todavía no lo puedo revelar, pero sí puedo anunciar que en el mes de noviembre de este año ya estará disponible. Wow, ya. Entonces vamos a estar atentos a tus Facebook, a todos. Supongo que ahí lo anunciarás. Ahí vi una publicación que hiciste, por eso te preguntaba. Entonces ya. Para generar expectativa. Ya, atentos con eso. No hay problema si pongo aquí el cartel, ¿no? No, claro que no. Ya, perfecto. Listo. Atentos. Muy bien, estamos atentos. Entonces, Ricardo, muchas gracias por haber venido. Y bueno, eso ha sido todo por este programa. No sé si quieres dejarnos con algo o ya se dijo todo, no sé. Gracias a todos por apoyar nuestro trabajo de investigación, por acompañar nuestro testimonio de contacto, y como siempre he dicho, escuchen a quien escuchen, incluso a este servidor, disciernan, investiguen,
corroboren y saquen sus propias conclusiones. Esto no es un acto de fe, esto es un fenómeno real.